El bolso pequeño quedó sobre sus rodillas como si fuese la única cosa que todavía le perteneciera. Miriam lo apretó contra el pecho, mientras el polvo del camino se asentaba en las botas del carro. Se bajó sin prisa, como quien aprende otra vez a sostener el cuerpo en el mundo. El rancho Robbins se alzaba frente a ella, una hilera de construcciones iluminadas por la última luz, el perfil de un granero recortado contra el naranja del crepúsculo, y más allá, la loma donde pastaban unas cuantas cabezas de ganado. El viento olía a heno y a leña. Llevaba consigo una nostalgia que no era toda suya, una memoria del sitio donde la vida y la tierra terminan por tomar la forma que uno les permite. El conductor del carro le guiñó un ojo sin demasiada curiosidad. Había visto caras como la suya, las que llegan con poco y se quedan con el resto. El vaquero la esperaba en el porche, envuelto en el silencio que traen los hombres acostumbrados al frío de las madrugadas. Alto, con una camisa que conocía el sol, Colt Robbins la miró sin preguntas largas. Tenía unas manos grandes, callosas, manos que parecían capaces de contener una casa entera, y sin embargo, le ofrecieron solo un gesto sencillo, un banco, una taza humeante. Miriam habló antes de que el silencio pudiera volverse expectación. La frase salió como quien empuja una puerta que no quiere abrir demasiado. No puedo tener hijos. No fue una confesión dramática. Fue una verdad que venía a colocar las cosas en su sitio. Había dicho la misma frase frente a médicos y a cajeros de banco, en habitaciones donde las paredes parecían aprenderse la palabra y repetirla con eco. Allí, en el porche del rancho, sonó distinta, pequeña, rota y al mismo tiempo decisiva. Colt la miró como quien toma nota sin juzgar la tinta. No hizo preguntas sobre diagnósticos, ni ofreció palabras de consuelo vacías. Se inclinó. Limpió con el dorso de la mano una hojita de polvo del respaldo del banco y dijo algo que no era una promesa ni una sentencia. Dijo, con la honestidad llana propia de quien ha visto demasiadas cosas para adornarlas: no vengo a pedirte hijos. Aquí ya hay manos y corazones que sobran. No fue una gran frase poética. Fue una proposición práctica. Trabajo, techo, gente que necesita cuidados y recibe cuidados a cambio. Fue sobre todo un ofrecimiento de pertenencia sin condiciones. El bolso quedó en el banco. Miriam no dijo que aceptaba. Más bien, dejó que la noche hiciera su trabajo. El primer día en el rancho se deslizaba entre tareas que no reclamaban demasiado de la memoria, y sin embargo, reclamaban todo del cuerpo. Barrer el porche, quitar las telarañas de la cocina, poner la mesa para la cena y aprender a calmar a los niños cuando el sueño los arrastraba. Los niños. Eso fue lo primero que la rescató de su propio silencio. No eran de ella, no en lo biológico, pero se aproximaron con una certeza heredada. Los niños saben leer la fragilidad y la recurren como quien encuentra una grieta para encajar una pieza nueva. Eta, con su trenza deshecha y la mirada inquisitiva de quien se toma la vida en serio, se presentó con una moneda de plástico entre los dedos y un consejo no solicitado sobre cómo arreglar una cuerda. Samuel, de risa fácil y manos con callos que no le atinaban al trabajo porque eran las de un muchacho que crecía rápido, le mostró el cobertizo y le enseñó a reconocer los animales por nombre. Tommy, el más chico, se encaramó a la falda de Miriam la primera tarde y sin necesidad de explicación, se quedó dormido con la cabeza apoyada en su pecho como si hubiese decidido ahí su campamento. Las primeras semanas fueron pequeñas pruebas artificiales de confianza. Miriam aprendió a hacer pan con la harina que nunca había utilizado en su antigua cocina. Allí, el pan servía para cerrar conversaciones, para acariciar mañanas donde la vida volvía a moverse. Colt enseñó con gestos cómo atarse la cuerda, cómo abrir un candado sin forzar el metal, cómo reconocer cuando una yegua está inquieta porque pronto vendrá la vida. No hablaba mucho. Cuando lo hacía, sus palabras eran breves y exactas, pero había una clase de ternura en la manera en que colocaba la manta sobre los hombros de Miriam al caer la tarde o en la manera en que le dejaba el último trozo de carne en la olla sin pedirle nada a cambio. Era una bondad práctica, sin florituras, que curaba a través del uso.
La vida en el rancho le devolvió a Miriam hábitos que había olvidado. Levantar la cabeza para mirar la luz sobre la mesa, escuchar la risa de los niños en el pasillo, contar las cucharadas de azúcar con cuidado. Aprendió que el cuidado es un acto repetido y que las repeticiones contienen su propia clase de milagro. El miedo que llevaba pegado a la piel, esa certeza fría de no poder ofrecer la fecundidad, se fue transformando poco a poco en otra cosa, una medida de lo que ella sí podía ofrecer. Así, entre lavar, barrer y preparar la cama del chico que volvía de jugar demasiado lejos, fue construyendo una identidad tejida de acciones más que de definiciones. Por las mañanas, cuando el frío aún mordía la ventana, Colt la esperaba con una taza de café negro. Sus manos le hablaban por encima del resto, callosas, secas, capaces de sostener piezas de metal e incluso silencios. Había noches en que hablaban largo rato y otras en que el punto de conexión se limitaba a compartir un mango de cuchillo para pelar manzanas. Miriam volvió a escuchar su propia voz en frases cortas, confesiones que no pedían absoluciones. Recuerdos que se dejaban caer como piedras en un río y hacían círculos hasta desaparecer. El rancho era un mundo con sus propias leyes. No podía prometerle que el dolor sería menos, pero sí ofrecerle algo diferente. Ritmo. Las estaciones marcaban el paso del tiempo con una claridad casi brutal. La lluvia cambiaba la tierra y la lluvia volvía a secarse. Las crías nacían y con ellas el aliento de la continuidad. Fue una noche húmeda de otoño cuando la tierra anunció que otro latido estaba por llegar. La yegua, Mora, que había sido parte de la familia Rowins desde hacía años, comenzó a inquietarse. Nadie se sorprendió. En los ranchos, las cosas nacen cuando deben nacer, y quien escucha aprende a responder con calma. Cuando la respiración de Mora se volvió profunda y el establo se llenó de ese olor a paja mojada y esfuerzo animal, Miriam experimentó un vértigo que no tenía nada que ver con su propio cuerpo. La vida que llegaba era ajena y, sin embargo, rondaba la misma pregunta que ella había dejado clavada en su garganta. ¿Qué significa cuidar? Estar allí, en la oscuridad intermitente de la linterna, junto a Colt y los niños que se habían asomado con ojos demasiado grandes, la colocó de nuevo frente a una posibilidad de pertenencia que no exigía una sola clase de entrega. Colt manchó sus manos con barro y su voz, cuando habló, sonó como siempre, firme, sin dramatismos. «Tú quédate aquí», le dijo a Miriam. «Hay cosas que no se pueden forzar, pero cuando toque, nos toca a todos». El parto fue un acontecimiento con la simplicidad ardiente de las cosas que importan. No hubo músicas grandilocuentes ni epifanías forzadas. Hubo sudor, respiraciones compartidas. Un niño que se distrajo con una mosca y otro que se escondió tras la cortina del pesebre para no ver lo que temía admitir. Colocaron la linterna cerca y trabajaron como mano de obra acostumbrada a salvar lo posible. Miriam ató los cabos, sostuvo la lámpara, limpió, enjugó, se quedó pegada a un presente que no le preguntaba por su pasado. Cuando por fin el potrillo asomó la cabeza y lanzó su primer sonido, ese que no pide permiso para conmover, Miriam sintió dentro de sí una agitación que no pudo nombrar. Era como si una cuerda hubiera sido tensada y por fin alguien la aflojara para que la melodía pudiera sonar. Los niños se acercaron con reverencia. Eta, sin atreverse a tocar al recién llegado, puso una mano temblorosa sobre su costado como quien prueba la temperatura de la noche. Samuel se permitió reír, tímido, y Tommy orinó de emoción. La risa de los pequeños actuó como un bálsamo. Colt limpió los ojos con el dorso de la mano. A él también se le marcó alguna lágrima, y pronunció, sin buscarlo, un gesto de ternura que no necesitaba adornos. Colocó al potrillo en el pesebre, y luego miró a Miriam con una calma tan densa que ella creyó poder sostenerla como quien sostiene a un recién nacido. «No te pedí que me dieras nada que no fueras», dijo en voz baja, y aquellas palabras encontraron en su pecho un hueco para posarse. No era una promesa de futuro, era una afirmación del presente.
A partir de ese momento, algo en Miriam se aflojaba. No se trataba de un repentino olvido del dolor, porque la pérdida y la noticia de la infertilidad seguían con ella, como una sombra que la acompañaba al fondo del establo. Pero crecían en su lugar otras certezas, manos que buscaban la suya sin imponerse, risas que la invitaban a entrar en juegos simples, tareas cotidianas que la reclamaban atenta y le daban sentido a las horas. Ella aprendió a acostar al potrillo, a limpiar sus ojos cuando el polvo los irritaba, a dejar una cucharada de avena especial en su cuenco. Cada acto era un paso para aceptar que la maternidad no era una sola cosa y que había formas innumerables de pertenecer a una familia. No todo en el pueblo era un lecho blando. Las voces de fuera llegaban en susurros afilados que podían cortar sin razón. Las antiguas normas que dictaban quién merece lo que y quién no todavía regían la plaza central, las tiendas y las miradas. Agnes, la mujer del pueblo que mantenía las costumbres y el juicio con la misma disciplina, no tardó mucho en enterarse de la presencia de Miriam. Tenía una casa con cortinas negras y una reputación por la que muchos evitaban pasar de largo. Sus motivos no eran sencillos. Provenían de una mezcla de miedo a lo que se aparta de la norma, de un orgullo que la vida en el pueblo acentuaba y de la convicción de que la gente debía comportarse según el molde que ella misma había ayudado a sostener. Agnes representaba la voz colectiva de la tradición, la que en nombre de la decencia no duda en señalar. Fue una nota la que llegó primero, un papel doblado depositado en la cocina con el aroma del té y la intención de marcar distancia. La letra de Agnes era clara como siempre, y en sus palabras asomaba una mezcla de lástima y reprensión. No usó insultos directamente, pero encontró modos de insinuar que la presencia de Miriam traía cuestionamientos. La sangre, la herencia, lo inevitable. Al leerla, los niños no supieron cómo reaccionar. Colt arrugó la frente y guardó el papel en el bolsillo como quien guarda una piedra. Miriam dobló la carta y la dejó sobre la mesa como quien deja una sombra al costado de la urna del café. No dejó que la nota le robara la noche, pero sí encendió en ella la sensación de ser nuevamente el blanco de una mirada que juzga. Las tensiones en los ranchos no suelen quebrar de golpe como en las novelas. Son corrientes subterráneas que erosionan lentamente. Sin embargo, cuando el vaivén social se concentra, puede golpear con fuerza. Agnes tuvo su momento de impulso. No una aparición teatral al principio, sino una serie de comentarios en la calle, una voz que se alzaba en la tienda, una frase lanzada a medias que la gente repetía porque las noticias se convierten en la moneda de cambio de los pueblos pequeños. Algunos vecinos miraron con curiosidad, otros con incomodidad. Los niños, sin embargo, continuaron acercándose a Miriam como si no existiera esa maraña de opiniones. Fue en esa resistencia tranquila, en la capacidad de los pequeños por mirar más allá de las palabras duras, que comenzó a germinar la posibilidad de defender la pertenencia a través de acciones, no de discursos. Colt no era el tipo de hombre que buscaba peleas. Prefería calmar, arreglar, mantener el orden de las cosas útiles, pero tenía un límite y sabía, claramente, dónde empezar a trazar la línea entre lo tolerable y lo insultante. La noticia de las murmuraciones le llegó como a todos, en la mesa, en la voz de la panadera, en una risa que se quebró. No respondió con gritos, respondió con un gesto más difícil y más definitivo, el cuidado público. Empezó a actuar como si las cosas ya fueran suyas. Dejó que Miriam ocupara la parte del porche que antes estaba reservada a la mujer que fue, le pidió que llevara las tardes de costura con las mujeres del pueblo y la presentó como Miriam, que se quedó con nosotros cuando alguien preguntó de dónde venía. Con cada acto, Colt esculpía la pertenencia en el cotidiano. Miriam aceptó esas manos tendidas con precaución. La mezcla de gratitud y miedo a ser nuevamente señalada hacía que su corazón oscilara. Había noches en que la culpa por sentirse feliz la asaltaba. Otras se daba permiso a la risa y al sueño sin pedir permiso. En la soledad de la cama a veces sacaba el viejo envoltorio donde guardaba los recuerdos de su vida anterior. Eran pocos objetos, un mechón de pelo atado con una cinta, una carta sin abrir. Pero el peso de esos objetos iba cediendo ante la ligereza nueva que traían las pequeñas obligaciones del rancho.
Cuidar del potrillo, por ejemplo, la llenaba de una atención que no tenía término. Cada vez que el animalejo se aproximaba y la olfateaba con curiosidad, Miriam sentía que su capacidad de afecto no había muerto, solo había cambiado de forma. Esa transformación no fue lineal ni exenta de recaídas. Una tarde, mientras tendía ropa y el sol picaba la espalda, escuchó en la plaza unas palabras que le hicieron retraerse de golpe. «No es lo mismo», decía una voz, con la certeza de quien no quiere entender que el amor adopta muchas caras. Miriam recogió la ropa sin mirar al frente. Sus manos funcionaron mecánicamente, pero por dentro hubo un tirón. Abrió los ojos y descubrió a Colt observándola desde la distancia, incapaz de ocultar la ferocidad suave con que protegía lo que le importaba. No dijo nada, no hacía falta. El rancho, sin embargo, seguía siendo una escuela de lo posible. Las escenas cotidianas se transformaban en lecciones prácticas: preparar la merienda para los niños el día de viento, arreglar la cerca para que el ganado no se escapara, llevar al potrillo a tomar el sol para que sus piernas aprendieran a sostenerlo. Miriam se daba cuenta de que la maternidad, en ese lugar, no era un título, era una sucesión de gestos repetidos que terminaban por formar un tejido. Ella, que había renunciado a ser madre como un acto de protección, para no exponerse a la mirada de los demás, para no cargar sobre sí la tristeza de lo que no sería, notó cómo esa renuncia se encontraba con una oferta distinta, la de elegir ser cuidada y elegir cuidar, sin que eso llevara a una sola gramática normativa. Una tarde, mientras se recostaban después de un día de trabajo, Colt la tomó de la mano con una naturalidad que la desconcertó de buen modo. No hubo grandes declaraciones, ni promesas rimbombantes. Se quedaron mirando cómo el polvo se posaba en los rayos del sol y escucharon a los niños que jugaban a la distancia. «No vine aquí para armar una dinastía», dijo Colt en voz baja. «Vine para que quienes estemos termináramos el día juntos». No era un reproche. Era una línea trazada con claridad. Sus palabras no resolvían todo, ni pretendían hacerlo. Eran el refugio mínimo que una persona puede ofrecer a otra, la certeza de que, por las razones que sean, había alguien dispuesto a sostenerle el lugar. Y entonces, en medio de esa calma que se sentía como un respiro, llegó la noticia que encendió otra clase de tensión. Agnes volvería al rancho. No como un rumor esta vez, sino como una presencia anunciada. Dicen que algunos personajes de los pueblos pequeños no aceptan los cambios en silencio, se instalan en la confrontación como si fuera su forma de mantener la costumbre. Las noticias llegaron en voz baja. Un carruaje a la entrada del camino, la voz de una mujer que dice que hay cosas que deben ser arregladas. El aire se volvió denso por un instante. Los niños dejaron de jugar. Miriam sintió la vieja costra de vergüenza acercándose como una marea. Colt ganó el porche con pasos que tenían la ligereza de quien no subestima el peligro. No era que Agnes trajera con ella una amenaza física, la mayor parte de las veces, las amenazas de estos pueblos son civilinas, sino que llevaba consigo la potestad de reclamar la norma. Y la norma en su forma más cruel es la que exilia sin decirlo. Te mira y decide que no perteneces. En el pueblo, pertenecer no era solo ser vecino, era ser aceptado por la doctrina de la costumbre, y en su corazón, eso no era aceptable. Colt lo sabía. La noche que Agnes apareció, el establo todavía suspendía el eco del nacimiento reciente. El potrillo dormía con la panza pegada a la madre, y la paja olía a nuevo. Miriam miró por la ventana hacia el sendero iluminado por la luna y vio una silueta atendida por la luz de una lámpara. La carroza detuvo su roce en la gravilla. No hubo redoble de tambores, pero sí la certeza de que algo cambió. La pertenencia que se había ido tejiendo requería ahora una defensa. Miriam sintió la verdad de su renuncia. La había hecho para protegerse, para no exponerse al dolor de la mirada pública. Pero allí, en la mesa de la cocina, junto a un hombre que no pedía explicaciones, la renuncia se transformaba en decisión. No era rendición, era elección. Eta fue la primera que gritó al ver a la figura de Agnes acercarse por el camino. Los niños se apiñaron en torno a Miriam como si la protegieran con su sola presencia. Colt salió al porche, y su perfil en la noche parecía una estaca firme. No levantó la voz de inmediato, solo miró. La tensión se suspendió en un hilo fino.
La llegada de Agnes debía decidir si el pueblo permanecería con viejas reglas o si dejaría que una mujer reinventara su maternidad en otro registro. Esa noche, cuando las palabras comenzaron a cernirse como nubes cargadas, Miriam comprendió que su vida en el rancho había avanzado hasta un punto de inflexión. Había aprendido a cuidar sin poseer, a recibir sin sentir deuda, a reír sin culpa. Y ahora había que decidir si la puerta estaría abierta para siempre o si alguien la cerraría de golpe con el peso de la costumbre. Colt, con su silencio decidido y sus manos que ya no eran solo herramientas sino proyecto de hogar, se colocó entre ella y la carreta. No dijo nada que pudiera resolverlo todo. Su postura era suficiente por ahora. Miriam apoyó la mano en el borde del porche, sintió la textura de la madera gastada y por un instante dejó que la imagen se quedara. El rancho, los niños, el potrillo dormido y la figura de Agnes que avanzaba para plantear la pregunta que no se formularía con facilidad. El conflicto estaba servido, pero la solución no se revelaría de inmediato. La noche se cerró alrededor de ellos con la forma exacta de un desafío: elegir quedarse y ser parte de una familia que no necesitaba un linaje para hacerlo, o dejar que la vieja palabra normal dictase quién merece qué. Miriam apretó el borde del banco hasta que sus nudillos palidecieron. No era que temiera pelear. Era que, después de haber renunciado para protegerse, temía perder aquello que había tardado en aparecer. El hogar que iba tejiéndose con manos desordenadas y risas corsarias. Colt cruzó el umbral y en la calma que precede a la tormenta, su voz se escuchó baja, contenida, pero con una certeza que reclamaba atención. Si vas a decir algo, dijo, hazlo sabiendo que aquí vivimos de otras maneras. No era un reto gratuito. Era una advertencia envuelta de ternura. Miriam, por primera vez en mucho tiempo, se sintió en posición de recibir y de responder. No podía prometer que no habría heridas. Tampoco deseaba dejar que la vergüenza dictase su suerte de nuevo. Las luciérnagas empezaron a aparecer entre los sauces, pequeñas lámparas ambulantes que no pretendían juzgar. A la luz temblorosa de aquellas criaturas, Miriam notó que su renuncia a la maternidad, esa decisión que había venido a marcar su vida de otro modo, ya no era solamente un cierre, sino también un umbral. Del otro lado, la posibilidad de construir pertenencia a través del cuidado cotidiano miraba con ojos nuevos. Delante de Agnes, de la voz del pueblo, de los fantasmas del pasado, se presagiaba una elección más difícil: sostenerse como quien sabe su valor o dejar que la norma imponga un final. En aquel porche, mientras la noche se espesaba y el sonido del potro dormido resonaba como un latido lejano, Miriam comprendió que su destino ya se había movido, aunque la batalla no se hubiese dado. El vaquero no había prometido cambiar su cuerpo ni su historia. Lo que había ofrecido era algo más humilde y más inmenso a la vez. Un lugar en la mesa, manos que la necesitaban y la defendían, y una familia que se elegía en el hacer cotidiano. Las palabras no cerraron nada. Únicamente abrieron un espacio en el que todo, por primera vez desde hacía años, podía comenzar a recomponerse. Alguien golpeó la puerta delantera con paso firme. La figura de Agnes se recortó contra la luna, y en la voz que salió por la rendija de la puerta, había la mezcla de dignidad herida y certeza de quien va a ejercer su juicio. La tensión se multiplicó en un suspiro que pareció abarcar a todo el rancho. Miriam se quedó inmóvil, con la mano en el pomo de la puerta, y el corazón le latía con la firmeza de quien está a punto de decidir si vuelve a renunciar al deseo de pertenecer o si por fin acepta que la maternidad puede existir fuera de lo que se le exigió. La noche esperaba la palabra, y la palabra, cuando llegara, tendría el peso de cambiarlo todo. La mano de Agnes golpeó la puerta con la precisión de quien no quiere distracciones. El sonido rebotó por la cocina como una piedra en un estanque, firme, definitivo. Miriam notó que el pulso le subía al cuello, esa constelación de nervios conocidos que siempre la traicionaban con recuerdos de otra casa, otro llanto, otra ausencia. Respiró hondo, clavó la mirada en la madera gastada y abrió. Agnes se quedó en el umbral como si la casa le perteneciera por derecho propio. Traía un abrigo oscuro, las manos libres y una expresión que mezclaba la tristeza con el deber de quien va a imponer la moralidad del pueblo. No vino con insultos, vino con certezas.
No necesitó gritar para hacer daño, sus palabras eran afiladas por la intención de herir. No sé qué hace usted aquí, señor Rowings, ni qué pretende con esos niños si no trae sangre que los ampare. Esto no es obra para mujeres como usted. Había en su tono algo de antigua lealtad a modelos que no perdonan la desviación. Colt salió del porche como quien sale sin hacer ruido pero sin dejar de estar presente. Se colocó a un paso de Miriam, no como muro, sino como compañía inamovible. Sus ojos, que rara vez se forzaban en la emoción, sostuvieron a Agnes con la calma de quien conoce la dureza de las palabras porque las ha escuchado durante años. No habló de inmediato. Cuando lo hizo, su voz fue baja, clara y sin aspavientos. Aquí todos nos cuidamos. Si algo le molesta, díganos de frente qué es. Pero deje de hablar como si supiera lo que pasa en los corazones ajenos. Agnes alzó la barbilla. No es cuestión de lo que pasa en el corazón, es cuestión de orden. La gente tiene una forma de hacer las cosas. No se puede cambiar eso sin consecuencias. Colt respira hondo y respondió con la misma naturalidad que empleaba para cerrar una puerta o herrar un potro. No pedí que la gente hiciera lo que yo diga, pero sí voy a hacer lo que tenga que hacer por los que viven aquí. Miriam no es una intrusa, es parte de esta casa. Dijo parte y lo dijo como si nombrara un elemento fundamental: la mesa, el fuego, el techo. La presencia de los niños, apiñados detrás de Miriam, dio al asunto una textura distinta. Eta miraba a Agnes con la gravedad de quien, a su edad, ya ha visto que el mundo no siempre es justo. Samuel sostuvo lazos imaginarios con los dedos. Tommy, pequeño, escondió la cara en la falda de Miriam. Sus silencios hablaron por ellos. La pertenencia se mostraba en los gestos cotidianos, en las manos que se tendían para recibir pan caliente, en los hombros que se ofrecían para secar lágrimas de barro. Agnes buscó una punta a la que agarrarse y la encontró en la vieja noción de sangre y legado. ¿Y qué dirá la gente del pueblo? ¿Que usted criará a los niños que deberían llevar un apellido digno? La pregunta tenía la intención de abrir una grieta. Buscaba que la comunidad tomara partido, que el miedo a la exclusión volviera a cerrar a Miriam en su caparazón. Colt no permitió que la grieta se abriera. Dio un paso más adelante, no para intimidar, sino para afirmar. El apellido de quien vive aquí no lo decide usted. Lo decidimos cada día con lo que hacemos por los demás. Si quiere hablar de dignidad, hable de la forma en que uno trata a sus vecinos. La dignidad no crece en el silencio de la exclusión. Agnes apretó los labios y por un instante fue posible ver detrás de su fachada una mujer moldeada por años de costumbres, quizá por pérdidas propias, quizá por un miedo a lo desconocido. Su fuerza había sido mantener un orden que la tranquilizaba, perderlo la desamparaba. En su firmeza había una herida antigua que explicaba, sin justificar, sus ataques. No era necesario destruirla, era suficiente sostener la frontera para que su embate no arrastrara también a los niños. La discusión no se hizo más violenta. El pueblo, como un animal con oídos, había ido apartando la mirada. Algunos vecinos se asomaban por la ventana, otros seguían sus quehaceres. En el aire quedó una pregunta: ¿quién dictamina la pertenencia? La respuesta no llegó con gritos, sino con actos. Colt, con su calma, empezó desde ese momento a mostrar no solo con palabras, sino con hechos que la casa había cambiado de latido. Agnes, después de medir su terreno, dio media vuelta casi sin mirar atrás. No declaró derrota, no era de su talle, pero su silencio pesó como una puñalada. Al cerrarse la puerta, Miriam sintió que algo dentro de ella temblaba y se quebraba con la posibilidad de volver a cerrarse. Respiró y notó la mano de Colt sobre la suya, firme y cálida. No necesitó palabras. A veces, la presencia es la oración más eficaz. Esa noche, cuando la casa volvió al murmullo de los cuchillos y el crujido del fuego, Miriam se sentó en el porche y dejó que la luna le marcara la cara con su luz. Pensó en la renuncia que había hecho en otros tiempos, no solo a la maternidad biológica, sino a la esperanza de que el mundo le diera un lugar sin sospechas. Ahora la renuncia pendía en otra balanza. Ella la había elegido para sobrevivir, para que nadie pudiera atarle la pena al cuerpo ajeno.
Aquí, sin embargo, la elección venía otra vez, pero acompañada, elegir cuidar, elegir ser querida, elegir quedarse a pesar de la cicatriz. Colt se sentó a su lado en silencio. No pronunció grandes declaraciones. En su lugar, compartió un gesto que dijo tanto como un discurso. Dejó que sus dedos se entrelazaran con los de ella, sin posesiones, sin demandas. Fue una promesa muda de compañía. Miriam, por primera vez en años, permitió que la mano ajena fuera puente y no sombra. Los días que siguieron trajeron una mezcla de vida ordinaria y reacomodos sutiles. Las murmuraciones no se extinguieron del todo. Siempre hay quien saborea el chisme como un alimento. Pero en el rancho, la rutina demostró ser un antídoto poderoso. El trabajo temprano, el olor del café, las risas que se escapaban cuando alguien contaba una historia estúpida, las heridas pequeñas tratadas con pragmatismo. Todo empezó a construir un clima donde lo que importaba se mostraba en hechos. Miriam encontró la forma de marcar su territorio con ternura, la manera en que recogía las sábanas tendidas, cómo arreglaba los calcetines encontrados bajo la cama, cómo enseñaba a Eta a atarse las botas con fuerza cuando el barro pegaba. No era autoridad, era cuidado, y el cuidado repetido termina por nombrar una presencia. Los niños, que no necesitaban etiquetas para reconocer sentimientos, la aceptaron sin solemnidad. La llamaban por su nombre. Le pedían historias, le ofrecían tesoros encontrados en la playa del río en verano. Hubo un episodio que, aunque pequeño en sí, consolidó la inclinación de la comunidad. Una fría mañana de enero, cuando la carreta del pan se vio atascada en el barro y la panadera llegó tarde, Miriam pasó por la plaza con una bolsa de pan aún tibio. No era un acto heroico, era la ofrenda natural de quien vive con la familia. Alguien comentaría más tarde que fue ese pan el que cambió la percepción de algunos, no por la comida en sí, sino porque la imagen de Miriam ofreciendo pan se quedó en la memoria de quienes preferían medir a la gente por su posada. La generosidad práctica no vence por la retórica, sino por la cotidiana repetición. El potrillo, por su parte, crecía con la torpeza graciosa de lo joven. Se llamaba Brío, nombre elegido por Colt con su usual renuncia a la pomposidad, y a menudo se acercaba para chocarle el costado a Miriam con su hocico caliente, buscando cariño. Ella, que había aprendido a modular su afecto, no lo resistía, le dejaba comer de su mano, le limpiaba una herida con ternura y reía con la facilidad que ahora le salía más a menudo. Ver a Brío crecer hizo que Miriam comprendiera de forma visceral que alimentar no es un acto exclusivo de la biología, es un gesto voluntario que se repite y fortalece. Con el paso de los meses, la casa adquirió nuevos ritmos. Hubo inviernos duros, con noches en que la leña se terminaba y el frío calaba los huesos. Hubo primaveras repletas de trabajo y polen, donde las manos curtidas se llenaban de savia. Miriam aprendió a reconocer el lenguaje de los ranchos, cuando las vacas buscaban sombra, cuando un caballo comenzaba a cojear, cuando el viento traía lluvia. Ese conocimiento la hizo menos extranjera. Colt, que ya conocía la red de las pequeñas habilidades, la admira sin ostentación. Su respeto se volvía acto. La invitaba a tomar decisiones sobre qué cercas reparar. Le pedía opinión sobre el herrado del potro mayor. La consultaba antes de vender un animal. La confianza, una vez dada, se multiplicaba como pan en la mesa. La pelea fundamental con Agnes no volvió a estallar en dramatismos. Se resolvió día a día, con la lentitud del agua que desgasta la piedra. Hubo momentos tensos. Una vez, Agnes dejó caer un comentario en voz baja que se convirtió en cuchillo. Otra, sus sobrinos miraron a Miriam con curiosidad y la vida se tornó incómoda. Pero en la mayoría de las interacciones, la dureza de Agnes se fue suavizando, no por convertirse en amiga, sino por la fuerza invisible de los hechos. La mujer que antes dictaba reglas empezó a ver que los niños la llamaban por su nombre con naturalidad, que se quedaban en la casa sin que nada se les pidiera como pago y que el pueblo, incluso, respetaba el orden que Colt proponía: productividad, trabajo y ayuda mutua. Un día, Agnes apareció en la cocina con un tarro de conservas. No fue drama, fue un gesto adelantado por la necesidad humana de pertenecer a su manera. Hice demasiado, dijo sin atenuantes, y dejó el tarro sobre la mesa.
Miriam, sorprendida, tomó la tapa, la abrió y ofreció una rebanada de pan achatado. No hubo declaración grandiosa, solo el intercambio de dos mujeres que, de distintos modos, sostenían una vida en común. Para Miriam fue una victoria lenta y humilde. Para Agnes, un modo de intentar reconciliar su orgullo con la realidad nueva. No se volvieron amigas íntimas, pero la hostilidad se volvió más tenue, como un viento que deja de soplar con fuerza. La declaración pública definitiva llegó en un día de cosecha. Habían invitado a vecinos para ayudar a juntar pacas y compartir un almuerzo. El rancho se llenó de voces, risas, manos encallecidas y niños que corrían con trozos de cuerda. En algún momento, cuando el sol ya se inclinaba hacia el oeste y el aire olía a heno y a pan, Colt se levantó con un tono que no pedía aplausos pero que pedía atención. No era hombre de discursos, pero había gestos que querían nombrar la vida que habían elegido. Se acercó a Miriam, tomó su mano y con la voz serena que lo caracterizaba, dijo: «Esta mujer no vino a ser línea de sangre, vino a ser parte de nuestra vida. Si alguien duda, que mire a los niños y al pan que tenemos sobre la mesa». No añadió grandes explicaciones. Su frase logró, con sencillez, lo que antes habían intentado con palabras y acciones: fijar un lugar para Miriam en la comunidad. Algunos vecinos aplaudieron por costumbre, otros bajaron la mirada, conmovidos. Agnes, al oír, dejó la taza sobre la mesa y por primera vez la expresión de su rostro estuvo libre de rencor. Miriam sintió, en aquella tarde, que una tensión que la había acompañado desde que se anunció a sí misma como no materna, cayó en el fondo del pozo, no porque la identidad cambiara por la magia de una frase, sino porque la vida diaria había sido la prueba. La protección del vaquero, esa mezcla de cuidado práctico y defensa callada, había hecho más que cualquier sermón. Ella entendió que su renuncia había sido un acto de supervivencia. Lo que ahora estaba eligiendo era una forma distinta de pertenecer, no porque quisiera borrar el pasado, sino porque aceptaba que la maternidad, la suya, era otra cosa. Los años que siguieron no borraron completamente la sombra del dolor inicial. Había noches en que la memoria la acuchillaba con fotografías que ya no tenía. En esas horas, Miriam no fingía fortaleza. Aceptaba la tristeza como algo vivo y la atravesaba con la misma honestidad con que cocinaba la cena. Colt estuvo allí en esas horas, a veces con palabras, otras con silencio. Su compañía no pretendía curar. Ofrecía, en cambio, la solidaridad de quien no pretende que las heridas desaparezcan, sino que sean acompañadas. La relación entre Miriam y los niños creció de formas simples. Eta la invitó un día a coser con ella un bolso para Brío, y la risa que compartieron fue un lugar donde Miriam encontró la simplicidad de la ternura. Samuel le enseñó a leer una carta que llegó de lejos con un pedido de herramientas. Su paciencia al explicar las letras la llenaba de quietud. Tommy, que con el tiempo aprendió a hablar con menos torpeza, comenzó a llamarla Mamá Miriam. En las mañanas, cuando despertaba con los ojos todavía pegajosos de sueño. No fue un título que ella exigiera, fue un regalo que él ofreció sin mala fe. Miriam aceptó el nombre con un movimiento que fue a la vez asombro y gratitud, lo recibió sin convertirlo en juramento, lo dejó ser un punto de calor en la casa. Hubo momentos de celebración, cumpleaños, pequeñas cosechas, la venta de un potro que había crecido y encontrado comprador en la ciudad vecina. También hubo pérdidas, un año de sequía que apretó los bolsillos, una vecina que enfermó y dejó una casa silenciosa. En todas esas circunstancias, Miriam fue un eje práctico. Llevaba medicinas, cocinaba para quien lo necesitaba, ofrecía una cama a quien no la tenía. El reconocimiento no fue inmediato ni unánime, pero fue ganando terreno. Su identidad como cuidadora no se fabricó con anuncios, se confirmó con el tiempo en los actos pequeños que dan sentido a cualquier comunidad. Cuando llegó una carta del lugar donde había vivido antes, esa ciudad lejana que era un capítulo cerrado, Miriam la abrió sin prisa. No esperaba que trajera noticias transformadoras. Era, en cambio, una invitación a una reunión que su madre organizaba para personas de su antigua vida. Sus manos temblaron un momento. Pensó en la mujer que había sido entonces, joven, con expectativas no pronunciadas, con el viento de la ciudad pegado a la espalda. Sintió compasión por ella y no deseó devolver.
contestó con una nota breve. Agradecía la invitación, pero prefería quedarse donde estaba. Su respuesta fue la consagración silenciosa de una decisión. Los años se sucedieron con la naturalidad de las estaciones. La casa en el porche siguió siendo el centro donde se celebraban las pequeñas victorias y se acogían las derrotas. Una noche de verano, con las luciérnagas como lámparas que parecían responder a algún pacto antiguo de la tierra, Miriam se sentó en el banco y dejó que la brisa le acariciara la cara. A su lado, Colt apoyó la espalda sobre la madera y dijo, sin dramatizar, «No necesito mucho, no vine a hacer otra cosa que estar. Lo que sí quiero es que sepas que aquí hay un lugar tuyo». No hubo promesa impresionante. Hubo el compromiso cotidiano, esa que se mide en panes, en leña y en manos que no se retiran cuando la vida exige. Miriam apoyó la cabeza en su hombro y permitió que la paz de ese instante fuera suficiente. Con el tiempo, incluso Agnes bajó la guardia del todo. No se volvió la confidente íntima de Miriam, pero dejó de lanzar dardos con la regularidad que la caracterizaba. La mujer del pueblo envejeció con su rigidez y un día tuvo que ser auxiliada por los mismos que ella tanto había observado. Cuando la enfermedad la deterioró, Miriam fue una de las manos que le llevó caldo y mantas. Agnes la recibió con una mezcla de sorpresa y la antigua dignidad. No hubo reconciliación espectacular. Hubo un reconocimiento humilde de que la vida requiere compañía, mucho más que juicio. Agnes murió años después, y en el velorio hubo más gente de la que nadie imaginó. La comunidad que había sido testigo del cambio, la vida que no había terminado en escándalo, sino que se había hecho cotidiana y justa. Miriam nunca olvidó que su camino había comenzado con una renuncia. Esa renuncia fue, al principio, una armadura contra la humillación. Pero en el rancho se enseñoreó otra verdad. Renunciar no siempre es perder. A veces la renuncia es el umbral que permite elegir. Elegir quedarse no fue resignación, fue la acción más valiente que pudo asumir. Perder la posibilidad de la maternidad biológica no la hizo menos capaz de dar cariño, de recibirlo, de construir un hogar. Al contrario, le dio la oportunidad de comprender que la maternidad tiene muchas caras y que una de ellas es la paciencia que se ofrece día tras día. Colt, en la vejez que llegó sin estridencias, conservó su estilo. No era hombre de declaraciones altisonantes, pero cuando los nietos empezaron a visitar el rancho de otros parientes, se le veía a menudo tomar la mano de Miriam en la cocina o dejar que ella se sentara en el banco que una vez ocupó la nieta de una vecina. En una ocasión, frente a un fuego que crepitaba con fuerza, Miriam escuchó a Colt decir, en voz baja, casi como confesión, «No te pedí hijos porque ya los tenía aquí, en la casa, con suciedad en las rodillas, con sus voces y sus dedos. Te pedí que te quedaras para que fuéramos completos por elección, no por necesidad». Aquella frase no buscaba coronas, buscaba dar sentido a lo que habían vivido. Miriam entendió que su destino había cambiado no por una promesa grandiosa, sino por la ternura práctica que él había ofrecido, el sostén fiel del día a día. En la parte final de sus años, Miriam paseaba por el rancho con paso pausado. Brío había envejecido con dignidad. Los niños habían crecido y algunos habían formado sus propios hogares. El porche donde todo empezó conservaba la marca de las manos, las juntas gastadas del banco y el aroma a pan que seguía siendo el olor de la casa. Una noche, con luciérnagas en el aire y la luna alta, Miriam y Colt se sentaron como solían hacerlo, sin grandes palabras, con la certeza que dan los actos que se han repetido hasta volverse verdad. Miraron a los niños dormir en las habitaciones que ahora les pertenecían por decisión, no por sangre. Miriam pensó en su renuncia originaria y en cómo, con el tiempo, había aprendido a transformar ese gesto en elección. No se consideró curada de una herida, simplemente descubrió que la herida podía acoger nuevas formas de amor. Su vida no fue la de una novela de soluciones súbitas. Fue la de una constelación de pequeños gestos, de panes compartidos, de manos que limpian y de voces que protegen. Esa fue su reparación. Armar una familia de prácticas, no de títulos. Colt, ya con las manos más gastadas y la voz más quebrada, puso su mano sobre la de ella y dijo con la naturalidad de quien ha vivido mucho: «Esto que tenemos es real. Si en algún momento te arrepientes, dímelo, pero creo que elegimos bien».
Miriam sonrió, no por la seguridad de la vida sin fisuras, sino por la certeza de haber encontrado un hogar que escogió y la humildad de saber que aún quedaban días por vivir juntos. La última imagen se quedó en el porche, las luciérnagas, el banco donde habían empezado a tejer la pertenencia, los niños ya mayores que volvieron a reír como si no hubiera pasado el tiempo, y Miriam y Colt, sostenidos por la calma de lo que se construye sin ruido. No hubo proclamaciones finales, no hacía falta. Lo que quedaba era la evidencia cotidiana, una casa con puertas abiertas, una mesa con pan y sillas ocupadas por quienes habían decidido cada día quedarse. Y en ese silencio compartido, Miriam supo que la renuncia que había hecho no había sido un final, sino el inicio de otra forma de ser madre, una que eligió y que la eligió en retorno. Si esta historia te ha hecho pensar sobre lo que significa la familia y la pertenencia, cuéntalo abajo. ¿Crees que la familia se elige? Compártelo con alguien que necesite escuchar una historia de segundas oportunidades.